Y ahora nos vamos a pasear a la escuela, el colegio, el school, a conocer un poco de esa cultura donde nunca nos imaginamos que en un país como este podríamos ver. Y también vamos a ir a visitar una casa de familia. Pero antes tenemos que pasar por un lugar especial. ¿Para qué? Para llevar regalos. Debbie Miami Club. Antes de la visita hicimos esa parada obligatoria en el supermercado, que se convierte en una experiencia emocional intensa. Cuando te dicen compren fruta y material escolar para los niños, de repente te das cuenta de que ese dinero que ibas a gastar en souvenirs puede literalmente cambiar el día de un montón de pequeños. Y mientras recorríamos el camino hasta llegar a nuestro lugar de destino, mi mente empezó a pensar, ¿y cómo voy a hablar con ellos? ¿Y me aceptarán como soy? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué edades me tocarán? Era una incertidumbre que me tenía un poquito nerviosa, pero comencé a pensar que yo tengo una muy buena relación con los niños y dije, Debbie, lo único que tenés que hacer es ser vos misma. Y mientras viajaba, miraba la vista del paisaje y vi como unas casitas que todas las casas normales tenían tipo chozas redonditas con un techo redondeado estilo quincho, paja, como es en otros países, no sé cómo le dicen, ese lugar donde es para resguardarse del sol. Y la verdad que me sorprendió y pregunté qué era eso. Y más adelante se los voy a descifrar este secreto. Lo más increíble es ver tantas vacas paseando libremente por las calles antes de llegar a nuestro destino. Y ahí aprendí que en la cultura Zulu las vacas no son solo animales, como decir tengo ganado, sino también son moneda y son estatus social. ¿Por qué? Porque hay un sistema llamado lóbola que convierte cada matrimonio en una negociación. Según nos explicó nuestra guía, para casarse el hombre debe entregar cierta cantidad de vacas a la familia de la novia. No un anillo de compromiso, nada más completar la cantidad de vacas que se necesita. Y lo sorprendente que nos contó es que nadie roba la vaca del vecino, demostrando que cada uno de la comunidad respeta el sistema y hay mucha honradez y esto hace que funcione mejor la convivencia. Lo normal son 2, 3 vacas por novia, pero ¿saben el chisme que me enteré? Nuestro guía, para casarse con la princesa de la tribu Zulu, tuvo que dar 17 vacas. Y le pregunté, ¿cómo hace una persona si tiene solamente 2 vacas para llegar a 17? Y dice, bueno, las va criando a medida que su hijo es pequeño, la familia, hasta que se case, va teniendo más vacas y ahí le da a su hijo, esa familia, las vacas para entregar a la familia de la novia. Muy interesante. Y cuando bajamos de la van, vimos que la escuela estaba cerrada, pero sus anfitriones, los niños, nos estaban esperando y me sorprendió verlos descalzos, pero no porque no tenían zapatos, ellos lo tenían en sus manos, es que aman estar en contacto con la naturaleza. Y sí, fue conmovedor verlos cuando empezaron a cantar con esa vitalidad y esa dulzura que nos hizo sentir que nos estaban derritiendo los corazones. Sí, la verdad es que no podíamos creer que algo tan simple nos hiciera pensar valió la pena venir a este lugar.
Y no olvidemos las caritas de ellos cuando empezaron a recibir los regalos que habíamos traído. Estaban iluminadas con unas simples bolsas de fruta, lápices, cuadernos. Y la verdad, estos niños convierten una simple manzana en un regalo más preciado que el universo les puede dar. Y ahí vi que la felicidad genuina no está solamente en el wifi ni las pantallas, sino en poder dar y que ellos reciban algo tan simple con tanta alegría. Esta experiencia me enseñó que la generosidad se multiplica en los mejores lugares y los recuerdos de viaje no se compran en tiendas de souvenirs. Vamos a regalar cosas a la casa de una familia. Miren por dónde estamos caminando. Y cuando me presenté ante ellos, les dije que era de Miami y que venía de Argentina. Ahí saltó una explosión de nombres de jugadores de fútbol. Les pedí que se pusieran en fila para darles los regalitos y que cada uno me dijera su nombre para tener una mejor comunicación. Y fue ahí que no faltó el chistoso que me decía que él se llamaba Messi. El camino hacia la casa que íbamos a conocer era un poco sinuoso, finito, pero los niños nos daban las manos para que nos sintamos más protegidos, ya que ellos sabían muy bien el camino. ¿Se acuerdan esas chozas que vimos en el camino? Ahora vamos a entrar a una de ellas. Es un lugar muy sagrado y es el espacio dedicado a los ancestros. Este no es simplemente un rincón decorativo, es donde la familia se comunica con sus antepasados que han cambiado de dimensión, pero siguen muy involucrados en los asuntos familiares. En la cultura zulú, los ancestros no se jubilan cuando mueren, sino que se convierten en consultores eternos de la familia. Es un espacio sagrado en donde vienen a dar consejos, no solicitarlos. Y se bendicen, hay decisiones importantes y ocasionalmente se regañan a los descendientes que no están cumpliendo con las tradiciones. En estos rituales se ofrecen las liberaciones y se mantienen conversaciones que harían que cualquier terapia de familia parezca superficial. Y no olvidemos que ante cualquier decisión están ahí para preguntar. En especial en lo que es el matrimonio, mudanzas y otras cosas más que se necesitan. Es muy importante para ellos estar presente siempre en los encuentros con ellos diariamente. Los ancestros no son historia muerta en libros, sino consejeros activos que siguen participando en cada decisión familiar importante. Entramos en el interior de una auténtica casa zulú, donde descubrimos que la organización espacial tiene más lógica que muchos apartamentos. Aquí no hay tu lado, mi lado, la cama, no. ¿Y cómo es esto? Hay un lado para hombres y otro para mujeres. Lo que más me impresionó fue la limpieza impecable de todo. Estos hogares están tan pulcros que es impresionante. Se podría comer hasta en el suelo. Y aquí viene el plot twist. Todos ayudan. No hay excusas de no ser o no hacer la cama, o no es mi turno de limpiar. La limpieza es un deporte familiar donde todos participan sin quejarse. Pero el verdadero centro social femenino está en el río, donde las mujeres y niñas van desde temprana edad a buscar agua y lavar la ropa.
Este no es solo un lugar de trabajo doméstico, es el equivalente zulu a un café parisino donde se intercambian todos los chismes del pueblo. Mientras tallan la ropa contra las piedras, las adolescentes hablan exactamente de lo mismo que hablan las adolescentes en cualquier parte del mundo, de los chicos. Es fascinante ver cómo el río se convierte en una universidad social femenina, donde las niñas pequeñas aprenden no solo a lavar la ropa, sino también los códigos sociales, las tradiciones familiares y, por supuesto, quién está saliendo con quién en el pueblo. Es como un Instagram Story, pero en versión hidráulica y con detergente natural. Y compramos las artesanías que hacía la mamá de la casa. Supongo que ella hace esto de hobby, pero bueno, es una forma de tener un poquito más de dinero para ayudar a toda la comunidad que vive ahí. Estos individuales eran muy especial, están hechos con los paquetes de lo que se te ocurra, galletitas, papas fritas, harina, y los va entrelazando hasta formar lo que ves aquí. Por eso son tan coloridos. Ok, voy a comer. Bueno, qué belleza acá. I'm very good. What? I'm very good. My name, Debbie. Debbie. You? Me, Debbie. You? Sandy. What again? Nezio. Okay. Sandy and Nezio. Esos son los nombres de estos dos hermosos niños. Es una niña. Están acompañando. Para todos lados porque ya no podemos parar. Okay. Good. Very good. Okay. Y estamos volviendo con nuestro amiguito a la van, donde volvemos a donde estábamos, ahí en el hotel, en el safari. Y tengo acá muchos amiguitos. Ellos me están ayudando a caminar por este caminito de la tierra acá, en el medio de la nada. Bueno, no es nada, es selva, o no sé. Ay. Qué lindos. Lindo. One. Oh, they're coming. You know the way? It continues. Ellos no saben hablar mucho inglés. Y yo no sé si me entienden mi inglés. Y bueno, llegamos al final de este hermoso capítulo. Muy bueno aprender la cultura de este lugar y con toda esta gente tan linda y que necesita mucho. Fue una linda experiencia. Y bueno, si te gustó el video y querés promover esto para que otras personas también lo vean y bueno, se animen algún día a venir acá a hacer estas cosas de dar alegría a la gente, o en cualquier parte del mundo que puedas hacer algo así, de dar alegría a los niños y a la gente que lo necesita, creo que es algo muy bello. Para mí fue como una caricia en el alma y saber que, bueno, poner un granito de arena en este lugar, algo puedo cambiar en el mundo. Y bueno, como digo siempre, suscríbete, da un like y compartir, porque vamos a ayudar a mucha gente en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima Coach Aventura. Bye. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.